estamos hablando en el capítulo 6 de Romanos. El apóstol Pablo se propone en el capítulo 6 y capítulo 7 dos ilustraciones para explicarnos cuál es nuestra situación ahora en nuestra unión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él propone la idea o el ejemplo de la esclavitud y lo que veremos hoy, la analogía del matrimonio. ¿Ya? La esclavitud y el matrimonio. En su momento dijimos que el apóstol Pablo toma el ejemplo de la esclavitud para enseñarle a la iglesia cuál es nuestra situación actual ahora en Cristo el Señor. Dijimos que en el siglo I, en la primitiva iglesia, se calculaba alrededor de 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. La 3/4 parte de la población era esclavo, era algo muy normal. Incluso existía la esclavitud voluntaria. Un hombre extremadamente pobre se ofrecía a un señor hacendado, a un hombre rico, se ofrecía voluntariamente como esclavo a cambio de que ese señor, ese potentado, le diera casa, comida y abrigo. Y toda la prole que fuera uniéndosele al esclavo, la esclava, sus hijos, no le pertenecían a él, sino que le pertenecían a su dueño, a su amo. Pero una vez que se sometía a la esclavitud, ya desde ese instante en adelante, ese hombre, como la palabra lo dice, pasaba a ser esclavo de ese hombre potentado, de ese hombre rico, y ya no se mandaba solo, sino que el Señor le ordenaba su vida. Pues bien, eso es lo que sucede en el mundo en todo tiempo. El hombre, la mujer, siempre ha sido y será esclavo de alguien. Nosotros, antes de que el Señor nos salvara y hiciera esta obra profunda, portentosa en nuestras vidas, en nuestros corazones, nosotros éramos esclavos del pecado. Ahora, la gran ignorancia que hay en el mundo es pensar de que el hombre es libre y dicen, yo hago con mi vida lo que más o lo que yo quiero. Quiero por favor que vayamos al Evangelio según San Juan capítulo 8, porque es una conversación que tiene el Señor Jesucristo con los judíos allí, y eso viene a dar cuenta de la realidad del ser humano. Juan capítulo 8, verso 31 dice lo siguiente. Es un diálogo que sostiene el Señor Jesucristo con los judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Les pareció raro esto a los judíos? Y le responden lo siguiente. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Oye, qué carepalos son. El Señor le dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos se sorprendieron, les intriga lo que le está conversando el Señor Jesús, y le responden: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esa misma afirmación
es la afirmación que tiene todo ser humano en la vida. Nosotros no somos esclavos de nadie, somos libres. Eso es lo que cree el hombre, eso es lo que cree la mujer, pero la Sagrada Escritura nos enseñan otra cosa. Ya dijimos en su momento, o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo, pero no hay término medio. Esas son las dos opciones, o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. ¿Qué es lo que le responden los judíos al Señor Jesucristo? Nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo que no iban a ser esclavos de nadie? ¿Cuántos años, cuántas décadas vivieron esclavos en Egipto? ¿Fueron esclavos o no? Fueron esclavos. Y en la época del Señor Jesucristo, ¿seguían siendo esclavos o no? ¿Quién los gobernaba a ellos? Roma, estaban bajo el imperio romano. Por lo tanto, este pasaje que estamos conversando denota no solamente la ignorancia de los judíos, sino que denota la ignorancia de todo ser humano, porque el ser humano, usted va a ir a conversar con su vecino o con su familia que no conoce al Señor, ellos no creen que son esclavos del pecado. Ellos creen que son libres y viven su vida como se les da la gana. Lo que no saben, querido hermano en el Señor, es que ellos no son libres, sino que son esclavos del pecado. Y hacen lo que el pecado les dicta en su corazón que tienen que hacer. ¿Sí o no? Y eso también creíamos también en otro tiempo nosotros. Íbamos para donde nos decía el pecado. Gastábamos el dinero en nuestros vicios y decíamos, tómate esta copa de vino. Yo soy libre y hago con mi plata lo que quiero. Total, me mato trabajando, así que llene la copa, amigo. ¿Viste que me mando para donde quiero yo y soy libre? No, eso no es libertad. Eso es ser esclavo del pecado. Entonces, a la respuesta de los judíos, el Señor les responde lo siguiente. ¿Usted está de acuerdo conmigo que son muy ignorantes los judíos al decir que nunca han sido esclavos de nadie? Oiga, si la historia de ellos es la historia de esclavitud. Esclavos en Egipto, seguían siendo esclavos de los romanos y tienen el descaro de decirle al Señor Jesucristo, somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ese es el pensamiento del hombre. No somos esclavos de nadie, somos libres. Esa no es la verdad. La verdad es que son esclavos del pecado. Veamos la respuesta del Señor. Jesús le respondió, de cierto os digo. Esa frase podríamos decir también, de verdad, en verdad os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y más abajo le revela y le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, lo que venimos viendo en el capítulo 6, capítulo 7 de Romanos,
Primeramente nos habla de la libertad que Cristo nos ha dado a nuestro propio ser, y también nos enseña respecto a la ignorancia implícita en torno a la condición del hombre, también el propósito de la libertad de nuestra condición miserable. También lo que nos motiva, qué es lo que nos motiva para vivir para Dios, y finalmente los frutos de nuestra condición anterior, cuando éramos esclavos del pecado, cuáles eran los frutos que obteníamos, y ahora, ¿cuáles son los frutos que obtenemos al pasar de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo? ¿Cuál es nuestra meta que conlleva estar bajo la ley o estar bajo la gracia? ¿Cómo hemos sido libertados del pecado? Eso ya lo vimos en el capítulo 6, verso 17, cuando dice, gracias sean dadas a Dios. Vayamos al capítulo 6, verso 17. Pero gracias a Dios, no gracias a usted, no gracias a mí, que yo fui tan inteligente que me decidí por el Evangelio, sino que gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Damos gracias a Dios. Y dice el verso 17 que fuimos entregados por Dios, nos entrega a esta forma, a este molde, y este molde es el Evangelio, las doctrinas del Evangelio, al cual fuimos nosotros entregados por Dios. Fuimos libertados del pecado, pero ahora pasamos a ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Pero veremos cuál es la terrible diferencia entre ser esclavos del pecado y esclavos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablamos de la esclavitud, ese es el ejemplo que pone el apóstol Pablo, y hoy, capítulo 7, del 1 al 6, toma otro ejemplo, el ejemplo del matrimonio. ¿Cuántos casados hay aquí? Están pocos casados, unos miran para el techo. El apóstol Pablo pone el ejemplo del matrimonio para explicarnos la esclavitud, la bendita esclavitud a la cual estamos sometidos ahora en Cristo el Señor. El verdadero creyente ya no está casado con la ley, sino con Cristo, y por esta razón ahora puede obedecer la ley, porque precisamente no está casada o casado con la ley. La ley se refiere a la ley humana, terrena de todo país. Mire el verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley de cada país, todo ordenamiento jurídico, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces el verso 1 se refiere a la ley humana, terrena, de cada país. Y en el verso 2 y verso 3, el apóstol usa la analogía del matrimonio. ¿Qué dice el verso 2 y 3? Y nos toma ya en el verso 2 como ejemplo el matrimonio y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ya, y aquí comenzamos de inmediato a entrar en materia. El apóstol Pablo pone de ejemplo el matrimonio
para explicarnos la situación nuestra ahora como esclavos, ya no de la ley, sino como esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la mujer, mientras su marido esté vivo, la mujer está sometida bajo esa ley y si se uniere a otro varón, comete. Dígalo, no lo disfrace con eufemismo. No diga un romance, no diga un affair. Adulterio. Feo. Pero en realidad todas las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, esa lista que me duele la guata y debería dolerle la guata a usted, ¿cierto? Están las obras de la carne: adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, enojos, orgías, disensiones. Alrededor de 17. Más el fruto del Espíritu, ya no las obras de la carne, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que nos plantea el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Es que mientras el marido viva, si la mujer se une a otro varón, comete adulterio porque está sometida a esa ley, ¿cierto? Ahora, si el marido muere, usted y yo hemos leído el verso 2 y verso 3, dice que la mujer queda libre. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Por qué? Como adelantábamos la semana pasada, es un compromiso que hizo cada cual de los matrimonios que hay acá. Es un pacto, hizo un voto delante del ministro que los casó, delante del Señor, y están unidos por esa ley. Están unidos por ese pacto que hicimos. Seas más rica o seas más como que gorda. Seas más rica o seas más pobre. Y al marido tengan más plata o menos pelo. ¿Qué culpa tiene el pastor? No vengan a cargar con el pastor después. Pastor, pues. Por eso, todo candidato o candidata que se quiera casar, tiene que, antes de celebrar las bodas, tiene que pasar por una charla, ¿cierto? Donde se les habla de la realidad de casados. Porque dice una parte de la ceremonia: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Qué más dice? ¿Hasta qué? Hasta que la muerte los separe. Entonces, la única opción, verso 2 y verso 3, la única opción que deja es que el marido muera, o viceversa, ¿cierto? ¿Está tan entretenido este tema? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre. Libre soy, libre soy. Esto es viceversa, ¿ya? Podríamos decir, mientras la mujer vive,
si nosotros quisiéramos llegarnos a otra mujer. Y ahora con la nueva ley en Cristo no es necesario yacer con una mujer para cometer adulterio, sino que el Señor Jesucristo dice en los evangelios, ¿oísteis que fue dicho? ¿Dónde fue dicho? En la ley de Moisés. Comete adulterio todo hombre que yace con una mujer, que va al acto sexual carnal, ¿cierto? Pero yo os digo, dice el Señor, que no es necesario ni siquiera tocarla. Yo digo que todo aquel hombre que mira a la mujer ajena y la desea, la codicia en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Terrible eso. Terrible porque la raza humana no somos precisamente unos angelitos. Si usted dice, no, pero si yo sé lo que tengo, yo confío en mí. ¿En serio usted confía en usted? ¿En serio usted confía en usted? Entonces usted está súper equivocado. No, mi pastor, yo me conozco, yo sé. ¿Qué? Hermano, ¿en serio usted confía en usted? ¿Acaso no hemos escuchado tantas veces predicar aquí de Jeremías capítulo 16? ¿Qué nos dice Jeremías? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? No, hermano, no confíe en usted. Todo lo contrario. Usted tiene que todos los días recordarse este verso. El que cree estar firme, mire que no caiga. Oh, está entretenidísimo este tema. Seguimos. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Y aquí viene lo grande y maravilloso. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De toda lógica, como sucede en nuestras congregaciones, uno de los dos muere, parte en los brazos del Señor, o el marido o la mujer, y el viudo queda libre y vuelve a ser como que feliz. Yo estoy diciendo soltero. Y el viudo o la viuda queda libre y puede casarse, como se dice, en segundas nupcias. ¿Cierto? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ya, pero ¿qué tiene que ver eso con nuestra nueva vida en Cristo o con la esclavitud a la cual estamos sometidos usted y yo ahora nosotros, que es la esclavitud de Cristo del Señor? Vamos de inmediato al verso 4. Dice el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, lo que pasa con el marido y la mujer es lo que ha pasado con usted y yo. Es súper simple, del 1 al 6, no nos vamos a dar tanta vuelta allí. Nos pone en el capítulo 6 el apóstol Pablo nos pone el ejemplo de la esclavitud, y en el capítulo 7 nos pone el ejemplo o la analogía del matrimonio. Para que la mujer quede libre y
y se pueda casar con otro, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir el marido. Lo mismo con nosotros. Antes usted y yo estábamos casados con otro, estábamos casados a la ley de Dios. Eso nos tenía ahí condenados y pertenecíamos a la ley. Y para que el Señor Jesucristo pasara a ser ahora nuestro marido, porque ahora pertenecemos a Él, lo que hace el Señor Jesucristo es matarnos a nosotros, no se pierda, como en el matrimonio, para que uno de los cónyuges quede libre, tiene que producirse la muerte de uno, para que cante victoria de nuevo usted, ¿cierto? Asimismo, dice el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Antes la ley era nuestro marido, pero el Señor Jesucristo nos toma a nosotros y nos mata. Nos mata y ya de esa manera nos quedamos liberados o somos libertados de nuestro antiguo marido. Y una vez que nos mata el Señor, nos resucita con Él. Y de esa manera estamos libres para casarnos nuevamente con Él. ¿Me está entendiendo? Antes nosotros pertenecíamos a nuestro marido, que era la ley. Y la ley nos quería ver derecho perfecto, porque el que infringe un solo punto de la ley se hace transgresor de toda la ley. Mire cómo era ese marido. Mire lo estricto que era ese marido. Para poder cumplir la ley había que cumplirla de principio a fin, en todos los puntos, desde la cuna hasta la tumba, porque el que infringe un solo punto de la ley se hace transgresor de toda la ley. Pablo usa la analogía del matrimonio y la muerte rompe el vínculo matrimonial. Así lo hace el Señor Jesucristo. Para romper nuestro matrimonio con la ley, tiene que haber una muerte. ¿Se acuerda que en su momento dijimos que la muerte de Cristo es la muerte nuestra? La sepultura de Cristo es nuestra sepultura. Fuimos bautizados porque el bautismo simbolizaba la muerte del Señor Jesucristo, la sepultura. Y cuando somos bautizados nosotros también, eso significa que con Cristo también somos sepultados. Y cuando Cristo resucita, somos resucitados también nosotros con Él. Y cuando el Señor Jesucristo es ascendido, somos ascendidos con Él. Lo mismo ocurre con la ley humana, ocurre también con la ley de Dios. Todos nosotros estábamos casados con la ley desde el nacimiento. Todo el mundo nace casado con la ley de Dios. Nacimos en el mundo creado por Dios, bajo la ley de Dios, y estábamos obligados a cumplirla, como se dice, desde la cuna hasta la tumba, pero no podíamos cumplirla porque en realidad somos pecadores. Pero ahora ha sucedido algo maravilloso, sorprendente con nuestro viejo yo, mediante la fe en Cristo, es que hemos muerto juntamente con Él en la cruz. ¿Dónde dice eso? No es una ocurrencia del pastor, sino que lo dice precisamente en Romanos capítulo 6, versos 6 y 7. Recordémoslo, por favor, ya hemos pasado por allí. Romanos 6, 6 y 7 dice: sabiendo esto, ¿qué debemos saber? Esto debemos saberlo ya nosotros, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Allí estábamos siendo crucificados. Dios, a través de Cristo, nos estaba dando muerte a nosotros.
¿Me comprende? ¿Lo acepta? Cuando Cristo está siendo crucificado, nuestro viejo yo, la vieja mujer, el viejo hombre está siendo crucificado. Dios nos está matando a nosotros para que muramos a nuestro antiguo marido, que es la ley, pero el Señor Jesucristo con su poder resucitarnos ahora y ya quedemos libres de ese matrimonio, libre de ese marido que era la ley, y podamos vivir ahora con este otro marido, nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso esto. Romanos capítulo 6, versos 6 y 7. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado, ha sido libertado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Se nos hizo morir a la ley por el cuerpo de Cristo, y por lo tanto la ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros para condenarnos. Si yo o usted adquiere una deuda, querido hermano, présteme atención, y no le doy boleta por eso. Si adquirimos una deuda, y si morimos nosotros, la deuda se extingue con nosotros, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? A no ser que hayan deudas que pasan a la masa hereditaria, y si en una herencia usted acepta ese patrimonio, pero también acepta las deudas que pueda venir allí en el testamento, ¿cierto? Porque las deudas son heredables, ¿o no? ¿Son heredables las deudas? Sí, no. ¿Las deudas son heredables? ¿No? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Las deudas pecuniarias, ¿cierto?, son heredables, pero si alguien comete un delito, un hurto, un robo, y si muere, ya no puede su hijo o su mujer pagar por ese delito, ¿cierto? Penal. Están aquí, ¿verdad? Se extingue la deuda ahí. Entonces, desde ese punto de vista penal, la ley ya no tiene jurisdicción con ese ciudadano que pasa a mejor vida, como dice el mundano. Depende si ha creído en Cristo o no. Depende si el Señor lo salvó o no, si pasará a mejor vida o no. Entonces, ¿qué pasa? Se nos hizo morir a la ley por el cuerpo de Cristo, y por lo tanto la ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros para condenarnos. Por causa de nuestra unión con Cristo, hemos muerto a la ley. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, y así ahora estamos fuera del poder condenatorio de la ley. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, al lado ahí. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, verso 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por causa de nuestra unión con Cristo, no solamente morimos con Él, sino que también resucitamos con Él. Eso lo dice claramente el capítulo 6. Por causa de nuestra unión con Cristo, no solamente morimos con Él,
sino que también resucitamos con Él. El Señor Jesucristo nos mata en su muerte en la cruz, somos crucificados con Él. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Está ahí? ¿Sale ahí? ¿Lo está leyendo ahí? Mire, con Cristo estoy yo. ¿Dónde tiene que estar el yo? En la cruz. Con Cristo yo estoy crucificado. ¿Qué más dice? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se da cuenta que el yo tiene que estar crucificado con Cristo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. El antiguo yo está muerto, está crucificado. El Señor Jesucristo tiene que matarnos para que muramos para el antiguo marido malo que teníamos, que era la ley. No es que la ley sea mala, sino que el mandamiento es justo, santo, bueno. El problema no es la ley, el problema es usted y soy yo, vendidos al pecado. El problema es el corazón, no la ley. Pero el yo tiene que estar juntamente con Cristo crucificado. Y dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Querido hermano, ¿quién vive en usted? Cristo. ¿Quién vive su vida cristiana? ¿La vive usted o la vive Cristo? Esa es una pregunta de examen. Querido hermano, ¿quién vive su vida cristiana? ¿La vive usted o la vive yo? ¿O la vivo yo o la vive usted o la vive el Señor? Lo que dice ahí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive su vida cristiana? ¿Quién dice Cristo? Nadie se quiere jugar por estos días. Ya. ¿Quién dice la vida cristiana la vivo yo? Levante la mano. ¿Quién dice los dos? El que levanta la mano que dice los dos, le doy un regalo para el próximo domingo. Mire atentamente ese versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién vive la vida cristiana? Cristo la vive en mí por intermedio de su Espíritu Santo. Ya, pero sigamos avanzando. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ahora, el tiempo que me resta, lo que vivo en la carne, lo vivo yo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ¿quién vive la vida cristiana? ¿La vive Cristo o la vivo yo? La vivo yo. Pero si usted me acaba de decir que la vive Cristo, sí, Cristo vive la vida cristiana en mí, pero yo también tengo que vivir la vida cristiana en mí. Le reventé la cabeza. ¿Quién vive la vida cristiana? Cristo. ¿Y quién más vivió la vida cristiana? Yo, por intermedio del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona eso? Yo no sé cómo funciona. ¿Usted sabe cómo funciona? Es un misterio de Dios. Estamos recién rasguñando estas grandes verdades. Pero la verdad es que tanto Cristo vive mi vida cristiana y yo también tengo que vivirla, porque yo no me voy a quedar sentado en mi sofá en la casa y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, que Cristo viva mi vida. Aquí estoy, Señor, me entrego. No. Dice claramente Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
más Cristo vive en mí. Entonces sentémonos pierna arriba y esperemos que el Señor viva la vida. No, Cristo la vive, sí, pero ¿qué dice más abajo? Y ahora lo que me resta, lo vivo yo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Cristo vive la vida cristiana, pero yo también tengo que vivir la vida cristiana. Antiguamente estaban los varones que se llamaban los quietistas, de estarse quieto. Los quietistas decían, aquí estoy, me siento en la banca, Cristo sabrá, como hay muchos hermanos en este tiempo. Hermano, ¿qué pasa? Aquí estoy, Dios sabe, Dios sabrá. No, el Señor sabe y también nosotros también sabemos. ¿Qué nos decía la palabra del Señor en la escuela dominical? Para atrás, ¿qué teníamos que mirar? Los sufrimientos que hemos padecido, ¿cierto? Y para adelante, ¿qué tenemos que mirar? La recompensa. ¿Para qué? Para que no seáis perezosos. Entonces los quietistas, viene de la palabra estarse quietos, le entregan todo al Señor. Hermano, ¿cuándo va a ir a la iglesia? No sé, Dios lo sabe. Hermano, ¿cuándo va a ir a la reunión? Dios lo sabe. Hermano, lo invito a la reunión. Bueno, si es la voluntad de Dios, voy. Lo invito a estudiar el Evangelio de Juan. Si es de Dios esto, iré. Si no es de Dios, ¿cómo que no va a ser de Dios estudiar la Escritura? ¿Cómo no va a ser de Dios venir a orar, reunirnos? Y esos son los medios de gracia que Dios ha dejado para que desde el pastor para abajo todos nos sigamos edificando como casa espiritual, edificio santo. Ninguno de nosotros somos tan especiales y tan espirituales que vamos a despreciar o menospreciar los medios de gracia. Los medios de gracia, como su nombre lo dice, son los medios de gracia que Dios ha dejado para que usted y yo podamos crecer como piedras vivas y podamos crecer en este proceso maravilloso que se llama el proceso de la santificación. Por lo tanto, quien vive mi vida cristiana es Cristo y yo a la vez. Mire, cuando usted hace una obra buena, ¿quién la hizo? ¿La hizo usted o la hizo el Espíritu Santo? Yo lo junté y yo juntamos la meta. ¿En serio? ¿O es el Espíritu Santo? ¿A quién hay que darle la honra? ¿A quién hay que darle la gloria? ¿Se da cuenta? Cuando nos sale algo bueno, salimos adelante nosotros, porque nuestro ego es más grande que este templo. Entonces, nuestra vida cristiana la vive Cristo en nosotros, pero también tenemos que vivirla nosotros mismos a través del poder del Espíritu Santo. Por causa de nuestra unión con Cristo hemos muerto a la ley. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él y así ahora estamos fuera del poder condenatorio de la ley. Recuerde que estamos tomando la analogía del matrimonio. Ya Cristo nos ha dado muerte y morimos al antiguo marido que es la ley. Y nos ha resucitado. Por causa de nuestra unión con Cristo, no solamente morimos con Él, sino que también resucitamos con Él, pero no para vivir como se nos dé la gana, sino para que ahora llevemos frutos para Dios. Así lo dice el verso 4 del capítulo 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. El Señor nos da muerte
y nos resucita, pero no para dejarnos libres, para hacer lo que se nos venga en gana, sino que ahora estamos casados con Cristo el Señor. ¿Tiene un compromiso con el Señor usted? ¿Está comprometido con Él? Nuestro matrimonio con Cristo es la solución provista por Dios para nuestra justificación y nuestra santificación. Ya no podemos ser condenados en el tribunal de Dios porque nuestro antiguo yo murió con Cristo en la ley. Pero tampoco podemos seguir viviendo una vida entregada al pecado porque amamos a nuestro nuevo marido y queremos agradarle a Él. ¿Ama usted a Cristo? ¿Ama usted a su nuevo marido? En comparación con el antiguo marido, ¿cuál es mejor? Detengámonos un momento para analizar la palabra cónyuge, que no es cónyuge, sino cónyuge. ¿Cierto? Es otro nombre para nombrar al marido y mujer, los dos. Cónyuge. ¿De dónde viene esa palabra cónyuge? De la palabra yugo, ¿cierto? ¿Sabía usted? Marido y mujer están sometidos a un mismo yugo. Y para que no ande el marido con la mujer con un yugo literal, vamos a la iglesia, viejo, vamos a la iglesia, ya vamos, ponte aquí en el yugo, vamos, salimos los dos. Para que no anden con el yugo, hay un elemento más fácil de llevar, que es el anillo de bodas, ¿cierto? Entonces, la palabra cónyuge viene de la palabra yugo, que quiere decir que los dos, marido y mujer, comparten este yugo. Entonces, ya nos va diciendo que el matrimonio es un yugo. A veces se pone fácil, ligera mi carga, otras veces se torna cuesta arriba. Querido hermano en el Señor, yo estoy cumpliendo. ¿Cuántos años de matrimonio ya? Llevamos 33, como los mineros. Entonces, algo puedo decir del matrimonio. ¿Cuántos llevan un año de matrimonio? ¿No hay ninguno que lleve un año? Ahí la hermana Carla levantó el... ¿Cuántos se quieren casar? Entonces el matrimonio no es cosa fácil. Son dos personas de caracteres diferentes. Pero no le estoy ahuyentando, sino que si se quieren casar, buena cosa desean, dice la Biblia, ¿o no? Lo importante es que se amen, se quieren, se respeten, porque el matrimonio es para toda la vida. Dios abre una válvula de escape, que no la voy a hablar en este momento, pero hay una opción. Esperemos que ninguno de los matrimonios tenga que llegar a esa triste realidad. Que el Señor bendiga a los matrimonios. La palabra consorte, que es otra forma de nombrar también al matrimonio, marido y mujer, consorte, quiere decir que comparten la misma suerte. ¿Ya? Comparten la misma suerte. Tenemos el mejor marido del mundo. Ya no estamos casados con la ley, estamos casados con Cristo Jesús. Y Él no solamente perdonó nuestros pecados, sino que también nos dio su Espíritu Santo como nuestro ayudador
permanente. ¿Para qué? Para que podamos obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Eso lo dice el verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Se da cuenta? Para que pudiéramos ser de otro marido. Cristo el Señor nos mata a nosotros. Morimos con Cristo en la cruz y ahora nos resucita y quedamos libres del antiguo marido, de la ley, y ahora nos podemos casar con nuestro Señor Jesucristo, este nuevo marido. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos al régimen nuevo del Espíritu, en este nuevo régimen. ¿En qué régimen están casados ustedes? Cuando le preguntan a usted, si no dice nada en el registro civil, eso quiere decir que quedan casados bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal, ¿cierto? Todo el haber en el matrimonio se reparten 50 y 50. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Hay otros matrimonios que le han dado más vuelta y han pensado y han dicho, bueno, no creo que dure 5 años. Vamos a casarnos con régimen patrimonial, separación de bienes. ¿Ya? El auto que me compre yo es para mí, la casa que me compre yo es para mí y la mediagua que te compres tú, la carretela que te compres tú es para ti. Otros dicen, vamos a casarnos con el régimen patrimonial de participación en los gananciales, pero eso es más para la gente potentada, si usted quiere, que tienen empresas, negocios, etcétera. Allí básicamente es todo lo que produzcan las empresas, los frutos que produzcan esos negocios, se van dividiendo 50 y 50. Pero si nada se dice, ¿qué cree usted que es la regla general aquí en Chile? Casado, no con separación de bienes, sino sociedad conyugal, ¿cierto? Ahora, si la esposa es habilosita y compra una casa, aunque esté casada, pero bajo el artículo 150, 150, ya no lo vuelvo a repetir, el que anotó, del Código Civil, esa casa ya, el marido no le puede decir, la casa es mitad para ti, mitad para mí, no. Si la esposa fue habilosita y le dice, no, sorpresa, la casa la compré bajo el artículo 150, la ley le entrega toda la casa a la mujer y lo deja sentado en la vereda al marido. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Ahora estamos, dice el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley, libres de ese antiguo marido, por haber muerto para aquella forma en que estábamos sujetos, de modo que ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Sabe? Ahora Cristo el Señor, como es nuestro marido, nos hace participante de todos sus bienes. Hermana, ¿usted que le gustaría casarse? ¿Cuándo va a llegar mi príncipe azul? Ojalá tenga mucha, pero mucha plata. Una casa en la playa, en Zapallar.
y no tenga que vivir y trabajarle ni un día a nadie. Algo así nos ha sucedido a nosotros. Querido hermano en el Señor, si usted no me cree, es la pura y santa verdad. Ahora Cristo nos mató, nos resucitó y ahora, como Él es nuestro marido, Él nos provee de todo. Mire, lo tiene gordito a usted, lo tiene con trabajo, lo tiene con comida, lo tiene con cama, luego se van a poner fríos los días, lo tiene con chimenea, con sus niños gorditos, sanitos, con platita en el bolsillo, viene feliz a la casa del Señor. Usted es un cristiano feliz, no un cristiano derrotado, y más encima la herencia que nos espera en el cielo, porque nuestro marido ha querido compartir su gloria y todos sus bienes con la iglesia, con usted y conmigo. Esto es la más pura y gran verdad. No es una fábula, no es un cuento. Querido hermano en el Señor, voy terminando. Su marido, mi marido, quien es Cristo, no es dueño de una parcela en Zapallar. Mi marido y su marido es el dueño de todas las cosas. Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, mis servidores, la novia, la esposa, también esté. Usted y yo somos ricos y herederos del reino de los cielos. ¿No ve que somos la novia de Cristo? Y cuando Cristo entre en el día final, ¿quién va a entrar detrás de Cristo allá a la presencia del Padre? ¿Quién va a entrar? La esposa de Cristo. Usted y yo. Qué maravilloso. Venid, benditos de mi Padre. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y el Señor Jesucristo va a compartir todos sus bienes con nosotros. Vida eterna no significa que Dios nos va a poner en un minuto. Vida eterna va a tocar con su dedo en nuestro corazón y vamos, listo, el Señor me tocó, vivo para siempre. No, vida eterna significa que Dios el Padre nos regala al Señor Jesucristo y vamos a tener comunión con Él. Y por Cristo vamos a vivir para siempre. No es que yo, en un momento, el Señor en la eternidad me va a tocar a mí y me va a dar la corriente y voy a irme para allá, total, vivo para siempre y hago lo que quiero. No. Cristo el Señor va a vivir en nosotros, en medio de nosotros, y porque nos ha regalado a Cristo, Cristo viene a significar todas las bendiciones para nosotros. Porque Dios el Padre nos ha regalado a Cristo. Cristo significa marido para nosotros, significa todas las riquezas y significa vida eterna también. Cuando estábamos casados con la ley, en vez de querer obedecerla, nuestra pecaminosidad se resistía a la ley. Pero ahora que no estamos casados con la ley, sino con Jesús, tenemos una nueva motivación y nuevos recursos para obedecer la voluntad de Dios revelada en la ley. En este nuevo ejemplo que usa Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tampoco hay neutralidad. Cuando hablábamos de la esclavitud, o somos esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Ahora en el matrimonio, o estamos casados con la ley o estamos casados con Cristo. No tiene dos o una tercera opción usted, querido hermano. O estamos casados con la ley o estamos casados con Cristo, pero no hay solteros aquí. ¿Ya? O está casado con la ley o está casado con Cristo. Volvamos a la pregunta del versículo 15 del capítulo 6. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es absurdo pensar que ahora podemos pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo lo contrario.
Precisamente porque Dios nos libró de la condenación de la ley a través de la obra redentora de Cristo, y ahora estamos unidos a Él como una esposa con su marido, tenemos a nuestra disposición todos los recursos que necesitamos para agradar a Dios a través de nuestra obediencia. No para ganarnos su favor, sino porque ya fuimos favorecidos por Él a causa de la obediencia perfecta de Jesús y su muerte en nuestro lugar en la cruz. Debemos siempre recordar nuestra nueva identidad en Cristo y la dulzura y deleite infinito de estar casado con Él. Miremos la belleza de Jesús, miremos la belleza del Señor, que no vale la pena devolver a nuestro antiguo marido, no vale la pena devolver a nuestra antigua esclavitud, teniendo un amor, un amo y un marido como Cristo el Señor, que nos mató y nos resucitó para casarse con nosotros. Querido hermano, usted y yo ahora estamos comprometidos con el Señor. Cristo viene por nosotros. Es por ello que ahora podemos dar fruto para Dios en dependencia del Espíritu Santo. Cristo es nuestro amo, somos esclavos de Él, y Cristo también es nuestro esposo. Estamos casados con Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos. La última referencia y terminamos. Primera a los Corintios, capítulo 6. Primera a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No somos de nosotros mismos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Somos esclavos de Cristo. Somos siervos de Él. Hoy, donde se le toca solamente una tecla a la iglesia, somos príncipes, somos princesas del Señor, somos hijos del Rey. Reclama tus derechos, decláralo, confiésalo. Querido hermano en el Señor, miremos esta otra realidad. Somos también esclavos de Cristo. Somos siervos de Él. No a muchos les gusta eso. No a muchos les gusta la palabra siervo. No a muchos les gusta la palabra esclavo. Es más lindo princesa, ¿cierto? Es más lindo príncipe. Hermano, olvídese de eso un rato. Olvídese un ratito que es princesa y es princeso. La palabra del Señor nos recuerda en esta noche que también somos esclavos y que nuestra vida no nos pertenece a nosotros. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Mire lo que dice aquí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Usted no se pertenece a usted mismo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oraremos al Señor, daremos gracias a Dios por este maravilloso marido que tenemos
el cual es nuestro Señor Jesucristo,